Dios le bendiga a todos. Vamos a leer en Lucas capítulo 22, versículo 7. Dice así la gloriosa palabra de Dios. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Vamos a hacer un comentario, una exposición, un análisis de lo que cree el catolicismo romano por medio del señor Plasencia, el cual miente porque no está en las escrituras lo que él dice, es algo que él se lo inventa, que él lo dice, pero que las escrituras no lo dicen. O sea que aquí hay lo que se llama una interpretación privada. Entonces vamos a ver si realmente lo que dice el señor Plasencia es verdad. Porque él dice que hace una pregunta diciendo, ¿fue realmente una comida o hubo una consagración? Y ahí está el punto de la idolatría. Que ellos creen que hay una consagración. O sea que algo común se hace sagrado. Eso significa consagrar. O sea, algo simple se hace algo especial o algo sagrado o algo de Dios. O sea que hay como un cambio de lo común a lo santo. Y eso es lo que cree aquí el señor Plasencia, la cual les miente a los católicos, ya sabemos. Como él tuerce las escrituras, siguiendo un magisterio falso, por supuesto. Entonces, tenemos aquí en 22.7 que dice que llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. O sea, había una cena pascual que practicaban los judíos por medio del mandamiento de Dios, que era una manera de, era la sombra y figura del sacrificio de Cristo, la cual los que comen de la carne de Cristo tienen salvación por medio de la fe. Lo que hicieron aquí los apóstoles y Jesús simplemente fue una comida. O sea, el Señor aquí en Plasencia hace la pregunta, ¿es una comida o fue una comida simplemente? Y tenemos que decir que sí, que ellos comieron pan, que ellos bebieron vino y comieron el cordero simplemente. Ahora, lo de la consagración es un invento idolátrico de los católicos, porque ellos necesitan creer en otros dioses, porque son idólatras. Entonces, vamos a escuchar un poquito lo que dice el señor Plasencia y vamos a ir comentando. Y regresando al pasaje que estamos analizando, vamos a los dos ejemplos que utiliza Jesucristo. Cuando yo era protestante, a mí me ayudó bastante estudiar este pasaje de 1 Corintios capítulo 10, versos del 16 en adelante, porque yo como protestante de corte bautista, yo creía que lo que Jesús instituyó en la última cena era algo simbólico. Lo que Jesús hizo en la última cena. Claro, por supuesto que era algo simbólico. Por eso aquí el título que él pone, solo una comida. Es lo que se pregunta al señor Plasencia. Y la respuesta es sí, es solo una comida. Ellos comieron pan, bebieron vino y comieron el cordero pascual. Fue simplemente una comida. Lo que ellos hacen, la diferencia, como son idólatras y creen que Cristo vino a dejar dioses en la tierra o a crear dioses, porque eso es lo que cree el catolicismo, que Cristo vino a crear dioses. O sea, ellos creen que Jesucristo le dio a los apóstoles el poder, por ejemplo, de perdonar pecados. O sea, si uno lo ve desde fuera, como lo ve el católico, Cristo estaría creando dioses. Porque el atributo incomunicable del perdón de los pecados es algo que no se puede transferir a los hombres. Porque ese atributo solamente lo tiene Dios. Porque el único que puede perdonar pecados para salvación es Dios. ¿Por qué? Porque Él nunca pecó. Entonces el único que podría tener ese atributo de poder perdonar pecados y salvar un alma es Dios mismo. O sea, Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces eso no lo puede tener ningún hombre. Como ellos dicen que allí en 21, 23 de Juan, dice que Dios le transfirió ese poder a los apóstoles, lo cual es absolutamente falso. Porque eso es imposible. Cuando algo es imposible significa que tiene que haber otra respuesta. Porque lo dice claramente allí en Hebreos, que eso es intransferible. O sea, el sacerdocio para el perdón de los pecados solamente le corresponde a Cristo. Y si solamente le corresponde a Cristo, no le corresponde a ningún hombre. El problema que tiene el católico es que ellos creen
que Cristo creó dioses. O sea, si los apóstoles podrían perdonar pecados, o como dicen ellos, los papas, los sacerdotes, toda esa mentira, esta gente serían dioses. Entonces, habría más de un Dios. Por eso Pablo dice que los dioses no existen, solo existe un solo Dios verdadero. Por eso Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Es Jesucristo quien nos envió. Entonces quiere decir que los dioses no existen, eso existe en la imaginación del católico o del idólatra, o del pagano. Porque el pagano se caracteriza por tener muchos dioses. Y la Biblia misma lo dijo el mismo Señor Jesucristo, que hay un solo Dios verdadero, un solo Dios verdadero. No hay muchos dioses ni otros dioses, ni dioses satélites que giran, porque eso es el paganismo. Yo creo que hay un Dios grande y muchos dioses, pequeños dioses alrededor, asistiendo al Dios mayor. Es lo que creen ellos, ¿no? Por supuesto. Eso es el paganismo. O sea, el catolicismo no es otra cosa que el paganismo. Creen en un Dios grande como Jesucristo y alrededor está María, están los santos, etcétera, todos los ángeles. Son como pequeños dioses que asisten al Dios mayor, que es Jesucristo. Eso no es otra cosa que el paganismo. Entonces, el punto es, la idolatría siempre es la idolatría. Por eso el católico es idólatra. Lo que pasa es que no lo saben, lo engañaron, le dicen, vos no sos idólatra. Entonces, el Señor aquí Plasencia dice que cuando él era cristiano, lo cual nadie le cree eso, porque un cristiano jamás sería católico, dice que a él le enseñaron que era un símbolo, y por supuesto que es un símbolo, o sea, el pan, el vino son símbolos. ¿Por qué son símbolos? Porque existe un solo cuerpo. Es el mismo pensamiento de Satanás, que él decía que había dos dioses. Si ellos creen que la hostia es otro Cristo, están creyendo en otro Dios, o sea, en paganismo. Eso es paganismo e idolatría. ¿Por qué? Porque Cristo hay uno solo, y Cristo tiene un solo cuerpo, no tiene millones de cuerpos. Entonces, si el católico cree que la hostia es el cuerpo de Cristo, habría dos Cristos, y esa es la idolatría. Darle a la hostia o al pedazo de pan la capacidad o el atributo, la cualidad, la propiedad, el poder de perdonar el pecado. Ese es un atributo que solamente le corresponde a Cristo, como ya dijimos. Ese atributo de perdonar el pecado solamente lo tiene Cristo. Juan el Bautista dijo, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay nadie. No dijo que la iglesia quita el pecado, no dijo que los sacerdotes quitan el pecado, que los papas quitan el pecado, que los apóstoles quitan el pecado. Aún estando los apóstoles presentes, dijo, aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. El mismo Cristo le dio ahí a los apóstoles y le dijo, a los que le remitieren los pecados les serán remitidos y a los que se lo retuvieren les serán retenidos. Le está hablando el mismo que quitaba el pecado, o sea que ellos se descartaban automáticamente, ellos sabían que ellos no podían perdonar pecado, que el perdón de pecado venía por medio de creer en Cristo. Eso es todo. Los apóstoles nunca fueron, por eso los apóstoles nunca fueron católicos. Entonces vamos a escuchar un poquito más. Era algo simbólico, pero cuando yo mismo comienzo a estudiar a San Pablo en su primera carta a los Corintios, veo que nada dice de simbolismo, sino todo es realista. Dice que San Pablo o Pablo no habla de simbolismo. Eso lo puede entender cualquiera, hasta un niño. Lo que pasa es cuando una persona es idólatra, está ciega la persona. Porque si una persona tiene un pedazo de pan y dice, esto es mi cuerpo, cualquiera que lo ve dice, es un símbolo. ¿Por qué? Porque la persona tiene un solo cuerpo. Si la persona dice que un pedazo de pan es su cuerpo, ¿qué quiere decir eso? Que es simbólico, no es necesario que esté la palabra simbolismo, simbólico, como dicen los católicos, no queriendo dejar la idolatría. Porque si ellos creen que el pedazo de pan es Cristo, son idólatras. ¿Por qué? Porque tienen otro Cristo. Hay dos Cristos, y al haber dos Cristos esa es la idolatría. Por eso le dan los atributos incomunicables de Dios al pan, o al vino, o a una imagen. La hostia no es otra cosa que una imagen. Por eso el Señor dijo, no te harás imagen.
no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, dioses ajeno es la imagen de otro Dios. Entonces, todo el punto, toda la controversia está, o todo el problema, está en la imaginación del idólatra. Porque un pedazo de pan es un pedazo de pan, para cualquiera es un pedazo de pan, pero para un idólatra es Cristo. Y esa es la diferencia. De hecho, ni siquiera San Pablo tiene que explicar con palabras elocuentes. Simplemente se va a limitar, se va a remitir a citar palabra por palabra al mismo Señor Jesucristo. Cuando dice, el pan de la consagración no es una comunión del cuerpo. Bueno, aquí está siempre el problema. Dice el pan de la consagración. O sea, hay que estudiar la palabra para entender todas las herejías que dice, por supuesto, y las blasfemias que tiene la doctrina católica. Nunca Jesús habló de consagración. La Biblia no habla de consagrar el pan. Hubo un agradecimiento. O sea, la pregunta es, ¿acción de gracias o consagración del pan? ¿Qué hubo? ¿Qué es lo que dice la palabra? Hubo una Eucaristía, como dice la misma palabra. Como dice el versículo, podemos leer el 19, y tomó el pan y dio gracias. En el versículo 19. Nos dice que tomó el pan y lo consagró. Y ahí está la diferencia. Por eso son idólatras. Ellos le ponen ellos ven consagración cuando simplemente hay una acción de gracias. ¿Por qué? Porque son palabras distintas. Una cosa es consagrar y otra cosa es dar gracias. Pero no es, en realidad no es el kit. No es la raíz del problema de la consagración del pan, del vino, etcétera, todas las locuras que tienen. El kit es el sacerdocio. O sea que no existe ya, no existe la consagración del pan, no existe la transustanciación, no existe la hostia como que perdona pecado. Todo eso está en la imaginación del católico. Cuando la palabra habla de acción de gracias, dice, y tomó el pan y dio gracias, ahí no habla de consagración, habla de acción de gracias, o sea, de ser agradecido. Y como hace la pregunta, dice, ¿era simplemente una comida? Y por supuesto era una comida donde Jesús dio gracias. Como dijimos anteriormente, el problema que tiene el católico es que ellos ven consagración cuando hay simplemente una acción de gracias. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Ellos creen que Jesús convirtió el pan en su propia carne. O sea, transformó el pan en otro Dios. Y esa es la idolatría. Porque si ellos creen que al comer el pan reciben perdón de pecados, quiere decir que ellos creen que el pan es un Dios u otro Cristo. Y esa es la idolatría. Es lo que les cuesta entender, que esa es la condenación. Ser idólatra. Por eso dice la palabra que los idólatras y todos los mentirosos serán arrojados al lago que arde con fuego y azufre. Entonces, Jesús dio gracias, no consagró el pan. O sea, no convirtió el pan en otro Dios. Ese es el punto. Que ellos creen que Jesús convirtió el pan en otro Dios, que Jesús vino a ser dioses, que vino a crear dioses, por eso ellos dicen que Jesús dejó la iglesia. No, la iglesia es consecuencia de la salvación. Jesús no dejó ninguna iglesia que salve. La iglesia es simplemente el fin, no es el medio. Ya lo dijimos muchas veces. La iglesia lo único que hace es anunciar al Salvador, no es salvadora. La iglesia no, ni es la verdad. La verdad es Cristo. Entonces la iglesia es consecuencia de la salvación. Entonces vamos a escuchar un poquito más. Cristo, y el cáliz, la copa que bendecimos, ¿no es acaso una comunión de la sangre de Cristo? Y ahora vean los ejemplos. Vamos a ver los ejemplos que utiliza. Todo es sacrificial. Bueno, ellos se la ponen que es un sacrificio, no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, ellos hacen de una comida, de una cena pascual, ellos ven consagración. Cuando es simplemente una cena. Ellos ven una consagración del pan, convirtiéndolo en otro Cristo. Ven una consagración de los apóstoles, convirtiéndolos en otros Cristos, convirtiéndolos en sacerdotes, porque el sacerdocio que está vigente ahora es el sacerdocio según el orden de Melquisedec, el cual solamente Cristo
hay lugar para una sola persona en ese sacerdocio, porque ese sacerdocio es santo, el sacerdote es inocente, apartado de los pecadores y más sublime que los cielos. Así que nadie puede ocupar ese lugar porque solamente ese lugar lo ocupa Cristo. Nadie lo puede ocupar. Por eso ellos mienten cuando dicen que ellos son sacerdotes del Dios Altísimo, como dice el mentiroso del Víctor. Eso es imposible. No puede ser sacerdote del Dios Altísimo porque el sacerdote del Dios Altísimo lo ocupa, hay lugar para una sola persona y esa persona es Cristo, el cual es santo, inocente, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Nadie, ningún ser humano alcanza eso, porque eso solamente le corresponde a Dios. Inclusive el señor Ariza hoy decía Hugo Ariza que él conocía sacerdotes homosexuales. Por eso el sacerdocio que ellos se atribuyen es un sacerdocio que dice que perdona pecados. Y el sacerdocio que perdona pecados es santo, apartado de los pecadores, sublime, hecho más sublime que los cielos, inocente. O sea que si los sacerdotes tienen ese problema, nunca pueden ser parte de un sacerdocio, el cual solamente lo ocupa una sola persona, y es Cristo. No está compuesto por muchos. Por eso el sacerdocio católico es falso. Nadie los nombró, nadie los conoce. Ni Dios, ni Cristo, ni el Espíritu Santo. Son gente totalmente desconocida para Dios, los sacerdotes católicos. Ellos se autonombran sacerdotes, porque Cristo nunca nombró a los apóstoles sacerdotes. ¿Para qué los ha nombrado sacerdotes que perdonan pecados? Si el hombre no puede perdonar pecado y ese atributo de perdonar pecado no se puede transferir a los hombres. Es como querer transferirle algún atributo incomunicable de Dios, como la omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia. Eso no se puede transferir a ninguna criatura. Entonces es imposible que un hombre tenga la capacidad de perdonar pecado. Dicen que aquí consagró sacerdote. ¿Para qué va a consagrar sacerdote si ese sacerdocio, esa continuación, digamos, o esa sucesión del orden sacerdotal para el perdón de los pecados, iba a pasar del arónico al orden según Melquisedec? ¿Para qué iba a nombrar sacerdotes? Ellos creen que Cristo los hizo dioses a los apóstoles. Ese es el problema que tienen, su idolatría. ¿Por qué San Pablo utilizaría dos ejemplos sacrificiales, el uno del Antiguo Testamento y el otro del mundo pagano, para hablar de algo simbólico? ¿Cómo es posible que uno piense que lo que era la sombra en el Antiguo Testamento y lo que hacen los paganos con sus sacrificios tenga un corte más realista, y lo que ahora es lo más completo, el Nuevo Testamento, la Nueva Alianza, lo vamos a reducir a un simbolismo? Es como ir en retroceso. Pero vean lo que dice San Pablo. Por supuesto que es simbólico, no hay otra manera. No existe otra manera. Es por descarte, tiene que ser un simbolismo. Porque si yo tengo un pedazo de pan y yo digo, este es mi cuerpo, por descarte yo tengo que decir que un pedazo de pan no es mi cuerpo. Entonces, si no es mi cuerpo, es simbólico. Es muy sencillo de entender. Lo que pasa es que el católico quiere, como es idólatra, quiere que el pan sea Cristo. ¿Por qué? Porque es idólatra. Cuando habla allí de los sacrificados a los ídolos, se entiende que cuando se participa en la comida sacrificada a los ídolos, hay una participación del altar, o sea, los sacrificios que le hacían a los demonios. Entonces, Pablo le decía que no coman de eso por motivos de aquel que lo dijo. Porque si un cristiano comía de algo que había sido ofrecido a los ídolos y lo sabía, eso lo hacía partícipe a él de la mesa de los demonios. O sea, participar de una comida, que es simbólica por supuesto, lo hace partícipe de un altar espiritual, si se puede decir. Nosotros, al creer en Cristo, participamos del altar. O sea, ¿cuál es nuestro altar? El sacrificio de Cristo, o sea, la cruz. Cuando nosotros creímos en Cristo, ahí estamos participando
de la salvación. O sea, estamos participando de una salvación común que tenemos todos los cristianos, que comemos el cuerpo de Cristo cuando creemos. Comer es creer. Porque yo, ¿cómo hago? Cristo, aparte nadie lo mordió a Cristo, nadie se lo comió a Cristo. Por eso Cristo hablaba de creer, no hablaba de comerlo literalmente. Y si Él dejó un memorial, significa que es meramente simbólico. Es muy sencillo, pero lo que pasa es que el idólatra, al ser idólatra, no quiere reconocer que eso es pan, no es Cristo. ¿Por qué? Porque es idólatra. Entonces, nosotros al participar de la cena, o sea, de ese recordatorio, el pan y el vino, estamos participando, digamos, estamos teniendo comunión, como dice la palabra koinonía, que aquí habla de Corintios. La palabra koinonía dice la copa de bendición. ¿Qué bendecimos? No dice qué consagramos. O sea, ellos ven, es lo mismo que cuando hablaba de los hijos de María y tantos temas. Todos los temas tienen el mismo punto, que ellos leen otra cosa. Cuando hablamos de los hermanos de Jesús, que hablaba de Adelfos, y ellos veían sus genes. O sea, Adelfos es hermano, o sea, salidos del mismo vientre, y su genes es pariente. O sea que había una unión de sangre, pero no habían salido del mismo vientre, o sea, podían ser primos, pero no, o parientes. Por la sangre, por la genealogía, por eso son genes. Pero no habían salido del mismo vientre, porque usted puede tener un primo, y la sangre los une, digamos, la sangre familiar, pero salieron de madres distintas. Y cuando habla de Adelfos, habla de que salieron del mismo vientre que salió Jesús. Entonces significa que María tuvo más hijos e hijas. Entonces ellos, en vez de ver sus genes, ven a Adelfos. O donde dice Adelfos, ellos ven sus genes. O donde dice hermano, ellos ven pariente. Y aquí pasa lo mismo. Dice la copa que bendecimos, la copa de bendición que bendecimos. No dice la copa de bendición que consagramos o que Cristo consagró. Cristo nunca consagró. O sea, no hizo santo algo que es común. Por eso, agradecer o consagrar, esa es la palabra. Por eso en el Antiguo Testamento había una consagración. Por ejemplo, los sacerdotes, Dios los consagró. Dios los consagró para que sean sacerdotes, o sea, los apartó para que sean sacerdotes. O sea, uno, pero eso lo hizo Dios. Eso es la consagración. O sea que la palabra consagrar en el Antiguo Testamento era neser del hebreo, que significa algo apartado. Una dedicación de un sacerdote o de un nazareo. O sea, había una separación, una consagración. Consagrar significa hacer de algo común, hacerlo santo. Eso lo hacía Dios con sus sacerdotes. Por eso el católico habla de consagrar. No hubo ninguna consagración, en ninguna parte está la palabra consagrar. Ahí dice que Jesús agradeció, o sea, que la palabra es Eucaristía. Entonces habla de acción de gracias simplemente. Por ejemplo, eso de consagrar, habla número 6:12, y consagrarán, estajer, en el hebreo también, en Ezequiel 43:26, dice ser brillante, ser puro, limpio, físicamente sano, claro, no adulterado, incontaminado, purificado, moralmente inocente o santo. Quedar limpio, purificarse, declarar puro o sano. Entonces, eso es lo que cree el catolicismo romano, que hubo una consagración. No hubo ninguna consagración. El pan siguió siendo pan y el vino siguió siendo vino. Y lo que comieron es un cordero, porque el católico dice, ¿qué comieron? Lo dice el versículo 7. Que ellos comieron el cordero. Entonces comieron a Cristo literalmente. Lo dice la misma palabra de Dios. Entonces, ahí está el problema, ahí está la dificultad, que ellos creen que hubo una consagración. Primeramente que Cristo no consagró, sino que dio gracias.
Cristo dio gracia, no consagró. Y ahí está su idolatría. Dice, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. O sea, hubo un cordero sacrificado, los cuales los apóstoles prepararon y se comieron el cordero. Con pan, ya dijimos que Pedro nunca comió carne, lo dice allí en carne humana. Ni los apóstoles. Judas mismo dice que Jesús mojó el pan y se lo dio a Judas y entró Satanás en él. Así que significa que no era un pan consagrado que cuando lo comían recibían salvación. Si Judas comió ese pan y entró Satanás, significa que era un pan común. No era algo consagrado, no era el cuerpo de Cristo, era pan. ¿Por qué? Porque entró Satanás en él. Imagínense, es todo lo contrario. Cuando nosotros creemos y comemos de la carne de Cristo, ese es el punto, porque es algo espiritual eso. Por eso el pan es simbólico. Cuando nosotros creemos, nos hacemos uno con Cristo. ¿Por qué nos hacemos uno? Porque Él es nuestro Salvador, Él es nuestra arca. Así como Noé y su familia se hicieron uno con el arca que los salvó, así nosotros cuando creemos, entramos en Cristo como Noé entró en el arca y somos uno con Cristo. Usted cuando come un pedazo de pan, usted se hace uno, el pan y usted se transforman en una sola cosa. Nosotros cuando creemos nos hacemos uno con Cristo y como Cristo es nuestro Salvador, por eso Pablo dice que ahora estamos en los cielos sentados juntamente con Cristo. Por eso tenemos una salvación segura, porque estamos sentados con Cristo. Por eso tenemos salvación. Por eso nuestra salvación es segura, porque estamos dentro de Cristo. Entonces, lo que dice Seo Prasencia, él cree que al comer el pan está comiendo a Cristo. No está comiendo a Cristo, porque ni Pedro comió a Cristo literalmente, ni Judas. Porque si fuera el pan literal, Judas, en vez de que le entre el diablo, le hubiera entrado el Espíritu Santo. Por eso era pan común. Era pan. Simplemente, lo que hay que entender es que Cristo simplemente dio gracias. No consagró, dio gracias. Verso 18. Mirad a Israel. Ejemplo número 1. Mirad a Israel según la carne. Mirad a Israel según la carne. Los que comen los sacrificios. Noten que aquí ya nos está hablando de dos cosas. Nos está hablando de sacrificios y nos está hablando de comer el sacrificio. Wow. Bueno, aquí él dice que bueno, la Eucaristía de ellos, o sea, comer la hostia es un sacrificio. La palabra dice que hay un solo sacrificio. No hay muchos sacrificios, sino que el sacrificio es uno solo. En base a eso, todos los que creemos en Cristo, en ese sacrificio, podemos tener salvación. Dice el versículo 9:26 de Hebreo, dice, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. De la manera en que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. O sea que la palabra de Dios dice que fue ofrecido una sola vez. O sea, todo lo que hace la misa, todo eso es falso. Porque Cristo fue ofrecido una sola vez hace 2000 años, una vez y para siempre. Y todos los que creen en Él son salvos. Eso es todo. Todo lo que hace el catolicismo es falso. No tiene apoyo bíblico. Eso es muy interesante, porque esto es precisamente lo que la Iglesia Católica, desde el día número 1 hasta el día de hoy, siempre ha enseñado. Ha enseñado que la Santa Misa es un sacrificio y lo que hacemos es comer. Bueno, ellos dicen que es un sacrificio, o sea, ellos
según ellos, el sacerdote convierte el pan en el cuerpo de Cristo y está Cristo ahí, está vivo Cristo. Y entonces al dárselo el católico lo muerde y lo mata, lo asesina. Y ellos dicen que ese es Cristo. Entonces estarían asesinando otra vez a Cristo, estarían matando, triturándolo entre la saliva, entre los dientes, los molares, los caninos. Luego pasaría iría al estómago, el aparato digestivo y terminaría en la letrina. Ese es el salvador de los católicos. Un dios, otro dios, un ídolo. Por eso son idólatras, porque ese no es Cristo, es un pedazo de pan nomás. Pero en su imaginación es Cristo. No se dan cuenta que lo están asesinando. Si fuera Cristo lo estarían asesinando. ¿Cómo hace un ser humano para imagínense, usted lo muerde a Dios, explotaría millones de pedazos? Entonces, vamos en lo que él está explicando, que hay una relación entre la comida, que es creer. La comida no es otra cosa que es el símbolo de creer en Dios o en un Dios. Por eso, por medio de la comida, ellos estaban participando del altar de los demonios o del altar de Dios, en este caso, lo que es la cena del Señor, el pan y el vino. Nosotros participamos o traemos a memoria la salvación de nuestro Dios. O sea, los dos tienen el comer significa creer. Ellos comían lo sacrificado a sus dioses, que no era otra cosa que la mesa de los demonios, porque ellos creían en dioses paganos. Pero nosotros creemos en el Dios verdadero, por eso recordamos por medio del pan y del vino el sacrificio de Cristo nuestro Salvador. O sea, porque comer es creer. Cuando los paganos comen de los sacrificados a sus dioses, significa que ellos están creyendo en sus dioses, se están comiendo, están creyendo. Lo mismo pasa con nosotros, o sea, está la mesa de Dios, la mesa del Señor, como dice Pablo, y la mesa de los demonios. Entonces, por eso el apóstol Pablo advertía a los cristianos no participar, o sea que no, dice, no tengan problema en comer, si los invitan, coman, pero si alguno declara que eso fue sacrificado a los ídolos, no lo coman, por causa de aquel que lo dijo. O sea, porque si ellos comían sabiendo que fue sacrificado a los demonios o a los ídolos o a los dioses de ellos, estaban participando de la mesa de los demonios. Nosotros cuando participamos de la cena del Señor, estamos participando del altar, que no es otra cosa que la cruz, el Calvario, allí donde el Cordero fue muerto, sacrificado por nosotros. Y estamos participando de esa salvación tan grande de todos los cristianos. Por eso dice que somos muchos, pero el pan es uno, o sea, el cuerpo es uno. La misma palabra lo dice, el cuerpo es uno, no hay muchos cuerpos, el cuerpo es uno, el pan es símbolo simplemente. Y esto es lo que Jesús dijo, el que no come mi carne y no bebe mi sangre. Claro, lo repetimos para que quede claro. Comer, el Señor mismo lo dijo allí en 6:35, que el que come su carne come verdadera comida y el que bebe su sangre bebe verdadera bebida. Simplemente eso es creer. No es literal. Porque si fuera literal, en ese momento a Cristo lo hubieran matado. Cuando dijo allí en Juan 6 que no come su carne y bebe su sangre, hubiera sido el fin del Señor, digamos. Se puede decir de alguna manera. Lo hubieran matado y se lo hubieran comido, digamos, literalmente como caníbales y vampiros. ¿Por qué? Porque dependía la eternidad de esas almas. Todos los que estaban allí decían, bueno, si no lo comemos vamos a estar perdidos toda la eternidad, entonces no nos queda otra cosa que comerlo de forma de caníbales. Y por supuesto que no pasó nada de eso, porque entendían que lo que estaba hablando Jesús era de creer en él. Ahora, mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Es una pregunta retórica. Una pregunta cuya respuesta es obvia. Una pregunta
cuya respuesta es... Bueno, vamos a ver si lo adelantamos un poquito. Ya dijimos que los que comen del altar, los que comen de lo sacrificado o el sacrificio, participan del altar. Nosotros cuando comemos del pan estamos participando y estamos teniendo comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo, ya dijimos. O sea, estamos trayendo memoria de esa salvación tan grande que nos corresponde a todos los cristianos, a todos los que creemos en Él, y estamos participando de ese altar que no es otro que el Calvario para nosotros, los hijos de Dios. Eso es todo. Y si un cristiano participaba de los sacrificados a los ídolos, estaba participando de la mesa de los demonios. Eso es lo que quiere decir Pablo. Que no lo hagan. Si saben que fue sacrificado a los ídolos o a los demonios o a los dioses de ellos, no lo hagan. No los iba a condenar, digamos, pero por causa de los débiles no lo tenían que hacer ellos, los cristianos, más maduros, para no traer tropiezo a los cristianos más débiles. Vamos a ver si lo podemos adelantar un poco. Si bien el Antiguo Testamento solo tenía la sombra de los bienes venideros, pero ya se habla de una participación del altar, de una participación del sacrificio. Bueno, lo volvemos a repetir. Participar del altar es participar del Calvario. Participar de esa salvación. Traer a memoria que gracias al cuerpo de Cristo, a la sangre de Cristo, por eso aquellos que dice que tomaban limpiadamente la cena del Señor, caía el juicio de Dios sobre ellos, aunque era simbólico. Pero el problema es interno. Si había una falta de respeto por los símbolos, porque el símbolo en sí no es nada, sino lo que importaba era el sacrificio del cuerpo de Cristo. Eso era lo importante, la obra de Cristo, la obra redentora de Cristo. Y si había una falta de respeto a esa obra, la cual que por medio de los símbolos se lo recordaba, o se traía a memoria ese sacrificio y ese cuerpo, caía el juicio de Dios. Por eso Pablo decía que algunos estaban débiles, otros enfermos y otros habían muerto. ¿Por qué? Porque hay algo mucho más profundo. O sea, eso es pan, eso es vino, pero hay algo más profundo, que es nuestra fe, de haber creído en aquel que realmente hace 2000 años murió por nosotros y resucitó al tercer día y ahora está a la diestra del Padre. Y es cuando uno entiende, por eso San Pablo, en tiempos de la nueva alianza, hablando del cuerpo y la sangre de Cristo, dice que participamos de su cuerpo, participamos de sus... Ya tenían hermanos, este peso teológico en todo lo que practicaban, vivían litúrgicamente también, y tenían la noción de que era un sacrificio a Dios, aceptable, en olor grato a Dios, y que había una participación de los que comían el sacrificio, se hacían partícipes de él, se hacían partícipes del altar. ¿Cómo se nos ocurre pensar que venido el tiempo de la consumación, venida la realidad? Pero ¿cómo somos partícipes del altar? Por medio de la fe. Ellos lo hacen literal. ¿Por qué? Porque son idólatras. O sea, la fe es lo contrario a la idolatría. Vamos a leer porque el punto acá, el problema que tiene todo este asunto, ¿no?, es el sacerdocio. Nunca Jesús fue sacerdote y nunca Cristo nombró sacerdotes, porque ya lo explicamos, ese sacerdocio, nadie puede ocupar ese sacerdocio, porque lo ocupa una sola persona y este es Cristo. Dice, porque cambiado el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió el altar. O sea, está hablando de una sola persona, no está hablando de muchos. Aparte, estos sacerdotes son absolutamente impuros. Hoy me llamó la atención que el señor Uguari hizo esa declaración que él conocía sacerdotes católicos homosexuales. Al tener eso, ya está ese orden, digamos, que tienen ellos, es impuro. Por supuesto que hay muchos más casos, ¿no? O sea, me sorprendió que lo diga un católico, porque de arriba por tierra que ellos pueden perdonar pecado porque el sacerdocio o el orden o el círculo
que perdona pecados, o sea, el orden sacerdotal que perdona pecados es absolutamente puro. Por eso es el orden según Melquisedec, que es sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Entonces, ese círculo, ese orden sacerdotal, nos convenía a nosotros, o sea, un sacerdocio santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados, y luego por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo. O sea, este orden sacerdotal no lo puede ocupar ningún ser humano. Entonces, si el señor Ariza dice que él conoce sacerdotes o sacerdotes católicos, no curas católicos, homosexuales, significa que ese orden es falso, porque el orden sacerdotal que perdona pecados lo ocupa una sola persona primeramente, y segundo que ese orden es santo, inocente, sin mancha. Si es homosexual ya tiene mancha, y tantos casos. O sea, si nosotros vemos la historia de los papas y de los curas, el cura del pueblo ya, ¿cuántos cuentan los casos de problemas que tienen los curas? Podemos ver que es un orden absolutamente corrupto. Entonces nunca puede ser el orden que está aquí en la Biblia, que está establecido, que es el orden según Melquisedec. Ahora, el orden que está en vigencia es el orden según Melquisedec. Ese es el orden. Y ese orden tiene características, que es un orden santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. O sea, eso, los curas católicos, al contrario, parece más un sacerdocio diabólico que un sacerdocio de Dios. Entonces, podemos decir que eso es absolutamente falso. Que ellos puedan transformar un pedazo de pan en el cuerpo de Cristo es una cosa absolutamente diabólica. Primeramente, que Cristo nunca nombró a los apóstoles sacerdotes. No los nombró porque no hay necesidad. ¿Para qué? Aparte que no lo podía hacer, porque eso es algo intransferible, como dice en el versículo 24, más por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Ahí en el griego, la palabra inmutable quiere decir intransferible, o sea que no lo puede transferir a ese sacerdocio a ningún hombre. Es lo que hablamos del perdón de los pecados. Cristo no lo puede transferir ese atributo, porque un hombre, si tuviera el poder de perdonar pecados, sería otro Cristo, sería otro Dios. Y aparte no lo soportaría, porque un hombre no puede llegar a este nivel de ser santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Qué hombre puede aguantar eso? Ningún hombre, solo Dios puede tener esos atributos. Entonces, ningún hombre tiene la capacidad que dice que tienen los sacerdotes católicos, o los curas católicos, o los papas. Podemos ver en la misma historia que los papas eran incestuosos, asesinos, eran de todo, adúlteros. Muchos fueron asesinados por los esposos de los cuales ellos adulteraban, etcétera, toda una cosa espantosa. Entonces ese sacerdocio nunca puede ser un sacerdocio de Dios. Entonces lo que dice Sion Plasencia, todo mentira. ¿Por qué? Porque Cristo dice en el versículo 8:4 hebreo, dice, así que si estuviese sobre la tierra, está hablando de Cristo, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún un sacerdote que presenta las ofrendas según la ley. Ya dijimos que Cristo no era sacerdote, ni él se podía atribuir ese oficio, porque allá había un orden sacerdotal. Ya dijimos, para el católico, Cristo era un sedicioso, o sea, un golpista. O sea, había un sacerdocio que era según el orden arónico, y Cristo no podía presentarse y decir, ahora yo soy el sumo sacerdote. Es como que alguien se presenta y dice, bueno, ahora en la casa presidencial de su país, dice, bueno, ahora el presidente soy yo, y lo respaldan personas con arma, y dice, bueno, presidente hasta acá llegó, ahora el presidente soy yo, y toma el poder. Eso sería una cosa absolutamente
oscura. Y Cristo, si Cristo hubiera hecho eso, no habría salvación para nadie. Cristo nunca hizo eso. Nunca se atribuyó a ser sumo sacerdote. Él fue, bueno, cuando él hizo su obra redentora, fue sacerdote según el orden de Melquisedec. Como dice la misma palabra, que el velo se rasgó de arriba hacia abajo. Y tenemos entrada por medio de él. Dice que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. O sea que Cristo nunca fue sacerdote, ni él podía nombrar sacerdote. Aarón no podía nombrar sacerdote a nadie, sino que era por descendencia, había una ley. En este caso, Cristo no era sacerdote, ni él podía nombrar sacerdotes. Porque si él nombraba sacerdote, Cristo pecaba. Y al pecar, todavía estaría en el Hades de Cristo. Porque el Hades le cobraría su pecado. Y como Cristo no nombró sacerdote, significa que Cristo está limpio. Dice la palabra de Dios en 1 Reyes, capítulo 13, versículo 33. Dice: con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdote de los lugares altos entre el pueblo, a quienes quería los consagraba para que fuesen de los sacerdotes de los lugares altos. O sea, esto hizo Jeroboam consagrando, acá sí está consagrando, o sea, él estaba apartando personas de entre el pueblo. Y eso es lo que cree el católico, que Cristo hizo eso, lo que hizo Jeroboam, que fue un gran pecado, de tal manera que dice el versículo 34, y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída sobre la faz de la tierra. O sea, fue un gran pecado agarrar y consagrar gente del pueblo. Y ese es el Cristo que tienen los católicos. Un Cristo que agarró por su cuenta y empezó a nombrar sacerdotes, o sea, los 12 apóstoles. Los nombró sacerdotes. Y había un orden sacerdotal. Estaba Aarón y estaba la descendencia de Aarón. Nadie podía violar eso, ni siquiera Cristo. ¿Por qué? Porque tenía que haber un cambio. Hasta que no haya el cambio no podía Cristo hacer nada. No se podía revelar, tenía que haber un nuevo sacerdocio, empezaba un nuevo sacerdocio, según el orden de Melquisedec. Cuando Cristo estaba en la tierra y allí en la cena pascual, todavía estaba el orden sacerdotal o el orden arónico. Cristo no podía tocar eso. Si Cristo hubiera se hubiera autonombrado sacerdote, hubiera pecado. Y si le hubiera consagrado sacerdote a los apóstoles, lo cual es una locura, ¿no? Que si Cristo hubiera querido nombrar sacerdote a los apóstoles hubieran salido corriendo. Lo mismo que si a Pedro Cristo le decía, comed que esto es mi carne. Pedro hubiera llamado al psiquiátrico para que se lleven a Cristo por esquizofrénico. Porque Pedro lo dice así en 10, 13 y 14, de hecho, que él nunca comió cosa inmunda o cosa común. Quiere decir que nunca comió la carne de Cristo. Cuando él habla de allí en Juan 6, Pedro mismo lo dice: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Dando a entender que comer a Cristo es creer en él. Entonces dice que Jeroboam consagró, y acá sí está la palabra consagrar, para que fuesen de los sacerdotes de los lugares altos. O sea, Jeroboam sí consagró. Jesús no consagró ni el pan ni los consagró a los apóstoles. Cristo dio gracias, o sea, lo que se llama Eucaristía. Dijimos que para consagrar es otra palabra, creo que es hagio, que habla de santificar o de hacer santo, o darle un oficio especial a alguien, o sea, apartarlo como Dios apartó a los hijos de Aarón y los hizo sacerdotes, o sea, los apartó. La palabra que es para consagrar es hagio, que se usa allí en el Nuevo Testamento, y esa no es la palabra que se usa allí en Lucas 22, sino que se usa la palabra Eucaristía, no la palabra hagio, que significa santo, o sea, hacer santo algo. Ellos creen que, por eso le digo que ellos, la palabra dice Eucaristía y ellos leen hagios, como habíamos dicho de Adelfos y Sungenes. La palabra griega dice Adelfos y ellos leen Sungenes. La palabra dice hermano, pero ellos leen pariente. La palabra dice que Cristo dio gracias y ellos leen que Cristo consagró.
el pan. O sea, hayo, hizo santo. La palabra para consagrar es poner aparte para Dios, santificar, hacer una persona o cosa lo opuesto a koinos, que es común. Y eso es lo que cree el católico, que Cristo santificó el pan, no que él dio gracias por el pan. Entonces, la palabra hayo nosotros somos santos por medio de Cristo, somos consagrados por medio de la fe, o sea, somos hechos santos, o sea, hay un cambio, digamos, espiritual. O sea, consagrar o santificar es poner aparte. Y ellos creen que Cristo consagró el pan, haciendo del pan otro Cristo. La palabra consagrar acá, o hayo, santificar, significa dedicar para el servicio y la lealtad a Dios. Eso es lo que está creyendo el católico, que Cristo consagró. Cristo no consagró, Cristo simplemente dio gracias y el pan sigue siendo pan. Por eso lo comieron los apóstoles. Porque si el pan se hubiera transformado en carne, los apóstoles no lo iban a comer porque ellos tenían una dieta. El mismo Pedro tuvo problemas allí con Pablo en Antioquía por problemas de la comida, que Pedro tenía un problema con la comida. O sea, él era judío. Por supuesto que allí cayó en una hipocresía, etcétera, etcétera. Pero nos da a entender que Pedro era muy aferrado a las tradiciones judías. O sea, que él nunca iba a comer carne humana ni beber sangre humana. O sea, que si Cristo le hubiera ofrecido carne humana o sangre humana, Pedro jamás hubiera comido. Por eso él mismo dice, nunca comí cosa común o inmunda. O sea, que estaba diciendo que nunca comió carne humana ni sangre humana. Aunque Dios mismo, allí en Hechos 10, le dice, mata a Pedro y come. Y Pedro no quiso, aunque Dios mismo le estaba hablando, y Pedro no quiso. Imagínense, si Cristo le dice, come carne humana y bebe sangre humana, tampoco hubiera comido. Y sin embargo, la Biblia dice que ellos comieron lo más normal. ¿Qué quiere decir? Que la transustanciación no existe, que la consagración de Cristo transformando el pan en carne y el vino en sangre no existe. Cristo no era sacerdote ni podía nombrar sacerdotes. Si Cristo hubiera nombrado sacerdote a los apóstoles, no habría salvación para nadie, porque dice la Biblia que cuando Jeroboam consagró a los sacerdotes, Dios se enojó mucho de tal manera que borró todo su linaje de la tierra. Dice que, y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída sobre la faz de la tierra. O sea que era un gran pecado, o sea, no lo podía hacer nadie. O sea, separar sacerdotes cuando había un orden sacerdotal, eso no lo podía hacer nadie, lo cual Dios se enojó mucho. Entonces, eso sería, básicamente, se puede hablar muchísimo, pero básicamente la raíz es el sacerdocio. Cristo no era sacerdote ni nombró sacerdotes. Ya dijimos por qué. Porque había otro orden. Y Cristo ni siquiera dice la palabra en 8.4 de Hebreo que él era sacerdote. Y aparte los sacerdotes no podían nombrar otro sacerdote, como ya lo explicamos muchas veces. Una persona se puede preparar como policía, hace los cursos, todo lo necesario para ser policía, se prepara, le hacen exámenes psiquiátricos, psicológicos, físicos. Y un día, bueno, es policía y el gobierno le da la autoridad al policía. Pero ese policía, aunque es policía, no puede nombrar a otra persona policía. No puede nombrar al vecino, al hermano, al pariente y decir, bueno, ahora a partir de ahora sos policía. Eso es algo imposible. Y ellos creen que un sacerdote, en este caso Cristo, que ni siquiera era sacerdote, dice la palabra, podía nombrar otro sacerdote. Eso es imposible. Como un doctor no puede nombrar a otra persona doctor. Pasa por otros canales, por otras autoridades. En este caso Dios, el único que puede. Por eso dice la palabra que a Cristo fue constituido sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Quién lo constituyó? Dios. A él solo, a nadie más. Según el orden de Melquisedec. Porque estaba el orden arónico, el cual era sombra y figura de lo que iba a venir. O sea, el sacerdocio de Cristo. ¿Quién lo ordenó? A Aarón y sus hijos, Dios. Entonces, Cristo no vino a nombrar sacerdotes, ni a transformar el pan en su cuerpo y el vino en su sangre. Eso solamente está en la imaginación de los idólatras.
Por eso el señor Plasencia le miente a los católicos diciendo que Cristo consagró, cuando Cristo simplemente dio gracias, como dice la palabra Eucaristía, que es dar gracias. Ese es el problema, la idolatría. Siempre el problema que tiene el católico es la idolatría. Creer que se consagró cuando en realidad Cristo simplemente dio gracias. Eso es todo. Así que lo dejamos por acá y que Dios le bendiga a todos.